todo empieza más o menos por 1945, que mi hermano Eduardo Malet tenía un grupo de teatro que se llamaba La Barraca. Creo que era el segundo grupo que había La Isla, que creo que dirigía Atahualpa del Chiopo, y este grupo de La Barraca. Más o menos en esa época empieza. Mi tarea como diseñador, como escenógrafo, no fue inmediata. Yo en esa época era estudiante de Bellas Artes y bueno, era un medio además que me servía para expresarme plásticamente, y además me interesaba mucho el teatro como problema, como efecto, como hecho dramático y cultural. Había en forma reconocida un solo escenógrafo a quien yo no le había visto ninguna obra. Trabajaba mucho con compañías de gira, con Héctor Cuore, con Candó, que se hacían las giras por el interior, y era José Severino, el escenógrafo, un hombre mayor de gran conocimiento, muy bien, y era el único, digamos, ejemplar que existía para la escenografía. Habían de vez en cuando algunos espectáculos, pero esos espectáculos en aquellos momentos o estaba dividido, o lo hacían arquitectos o lo hacían algún pintor. El escenógrafo como tal, salvo Severino, pero como tal no existía. La Escuela de Bellas Artes era un lugar fantástico en aquella época. Yo iba al curso nocturno, porque de día trabajaba en un banco 8 horas, de mañana y de tarde. Trabajaba hasta las 12 del día, después de 1 de la tarde hasta las 7 de la tarde, salía corriendo, iba a mi casa, me cambiaba de ropa, porque ahí tenía que estar de traje, corbata y cosas por el estilo, me ponía más humano, y entonces tomaba un ómnibus, iba hasta 8 de octubre y Garibaldi. El director de la Escuela de Bellas Artes en aquella época era un pintor bastante conocido, Domingo Basurro, y también daba clase Cuneo, y en otros lados, y Adolfo Pastor Grabado, que después fue director de la escuela, y Pose como escultura. Era Escardó como profesor de anatomía y Rodríguez Pintos, profesor de historia del arte. Era fantástico, como éramos todos muchachadas, que íbamos de noche con gran entusiasmo a hacer esas cosas, y fue muy lindo y muy próspero. Después estuve yo ya en la mudanza de la Escuela de Bellas Artes a la calle Martí, acá en Pocitos. Pero fue una riquísima experiencia. El aporte fundamental vino cuando entró Pareja. Yo estuve en la mesa de concurso que él se presentó en la Escuela de Bellas Artes para concursar de docente, y después yo fui alumno durante 3 años de él. Con él sí, realmente fue un maestro estupendo, lindísimo. Y el público era muy reacio a ir al teatro. Nosotros, por ejemplo, en La Barraca o cualquier grupo independiente, ensayábamos 6 meses y íbamos a una sola función. Ese día, pero además teníamos que vender la entrada a cada uno, y además se pagaba el teatro, porque se alquilaba el Artigas o el 18 de julio o el Solís, y había que pagarlo. En el mismo lugar donde estaba Marcha, ahí estábamos, en primer piso de escalera, pero lindísimo lugar que daba a la calle. Enfrente estaba el Café de los Inmortales, en la esquina de Juan Carlos Gómez y Rincón, donde decían que llamaba así porque iba Florencio Sánchez, y veíamos toda la plaza matriz de ese lugar, un lugar muy hermoso y muy lindo. Realmente lo que teníamos en La Barraca era una pieza grande, donde ahí se ensayaban. Y ahí desfilaron en La Barraca casi toda la gente que formó el teatro en su época, desde gente como Braidot y Tenuta y Roberto Fontana y Graciela Traibel. Casi todo el mundo pasó por ahí. Pero la primera que hice fue en La Barraca, que fue La Tinaja,
un espectáculo que salió de gira a Punta del Este, al Jagüel. Teatro que todavía existe, un teatro municipal que era una platea dentro de ese jardín o de ese bosque del Jagüel con 3 o 4 filas de bancos. Y ahí hicimos el espectáculo, con la parte singular que la iluminación del espectáculo la hacían los automóviles, porque no había luz, entonces los autos que se acercaban ahí, porque la gente iba en el auto y además se podía aparcar ahí, prendían las luces de los autos y así iluminaban el teatro. Ese fue mi primer trabajo. Poco a poco fui haciendo una, otra y otra, pero llegué a hacer varias en la barraca y con una cosa de gran preocupación personal por estudiar escenografía. Realmente lo estudié con libros que conseguí, una biblioteca muy importante me fui haciendo y me trajeron de Europa, y además tuve conocimiento de un arquitecto que vivía en 18 de julio y Ejido, un arquitecto que le importaba muchísimo el teatro, que tenía muchísimo dinero y que tenía la biblioteca más importante de escenografía que existía en el Uruguay. Ahí me informé muchísimo y me sirvió mucho. El arquitecto se llamaba Gandós. Un personaje muy particular, porque era un gran conocedor de escenografía, diseñaba vestuarios para él, nada más que para él. Se hacía vestuarios estupendos para tener los muñecos en su casa vestidos así. Pero no chicos, las maquetas, no, trajes, vestidos, hacía escenografía así. Y con los años, después de muchos años, consiguió hacerse, claro que lógicamente tenía mucho dinero, se hizo un teatro en Punta del Este, al aire libre, nada más que para hacer sus cosas. Y además me trajeron algunos libros de Europa, más modernos, en donde realmente me fui formando seriamente, muy técnicamente, muy seguro de lo que estaba haciendo, y muy seguro en la parte técnica, en lo que tenía que ser la escenografía. Eso para empezar a hacerlo y aprender. Con el tiempo fui evolucionando y fui sacando unas conclusiones de qué es lo que hay que hacer o que se debe tener para ser escenógrafo. Hay seres en el teatro que ya no creo que existan ya, que servían muchísimo y sabían muchísimo de teatro, que eran los maquinistas. Digo que parece cómico decir esto, no es cómico. El ejemplar de maquinistas que tenía el Sodre era algo prodigioso, pero saber. Y el Solís también tenía. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer una obra ahora y le dijera a un escenógrafo, yo quiero que esta obra que tiene 2 pisos, un actor que está parado en el segundo piso, pise un escalón que no existe porque no se ve, pero pise un escalón y ahí apareció otro escalón y pise, y llega al piso caminando por una escalera y salió del escalón y la escalera sube y se va. Eso lo hacían los maquinistas de antes, sin ningún aparato especial, perdón. Era solamente una escalera que estaba colocada en el lugar determinado, con unas poleas atrás determinadas. Cuando uno hacía peso, iba pesando, y el escalón bajaba, salía y el peso de atrás hacía subir las escaleras. Lo que uno aprendió con esos maquinistas, yo por lo menos, no tiene nombre. Realmente me enseñaron los millones de cosas. El teatro circular fue un invento de Eduardo Malet, en el cual colaboré yo también y alguna gente más. Hicimos el teatro, tabla por tabla, lienzo por lienzo, papel por papel, foco por foco, todo lo fuimos armando, haciendo, y se hizo. Para eso necesitaba dinero, se precisaba el dinero, porque los ofreció una señora del Ateneo de Montevideo que se llamaba Reina Reyes, la posibilidad de hacer en el Ateneo el teatro. Antes de conseguir el permiso de la comisión directiva del Ateneo, ella nos ofreció eso. Pero para hacer eso se necesitaba dinero.
Pero la historia de todo esto es que mientras yo hacía esto también ensayaba en inglés. Ahí conocí a un señor maravilloso, el señor Frank Davis, que me dijo: Hugo, cuando tú necesites algo, avísame. Bueno, muy bien. Llegó el momento que había que hacer el teatro circular. Y yo me acordé de lo que me ha dicho el señor Frank, y lo fui a ver un día a su negocio en la calle Misiones. Y le dije el cálculo que habíamos hecho con arquitectos y todo, lo que podía salir de ese teatro sería como 12.000 pesos. Le estábamos hablando de 1950 y minutos. Entonces me dijo, fui a verlo. Le dije: mire, hay este proyecto, fui con mi hermano, este proyecto para hacer esta cosa y todo. Y este espectáculo, este hecho de hacer un teatro costaría aproximadamente unos 12.000 pesos. Ay, Hugo, ¿qué hora venís? Es el mediodía, andate. Volví a las 12. A las 2 volví, me entregó una parte del dinero. Bueno, Frank, voy a firmar. No, firmar nada. Tú te lo llevas y después me lo vas a devolver cuando puedas. Bueno, la historia es que se hizo el teatro circular con los 12 o 15.000 pesos al final fueron que prestó el señor Frank Miller, sin dejar que ni alguna vez le firmara un documento, un papel, un recibo, nada, absolutamente nada. Me comprometí que le íbamos a pagar mes a mes una cuotita así para llegar. Todo esto viene por el cuento del caso Isabel Collins, porque el cuento del caso Isabel Collins es la que nos hizo dar la posibilidad de liquidar la cuenta de él. Fue un espectáculo muy particular, único, donde en un día se liquidaban todas las funciones de toda la semana. Se ponían en venta los lunes las entradas y se vendía toda la semana. Hay fotografías de las colas que comienzan el teatro circular, dan vuelta toda la Plaza de la Matriz, siguen dando la plaza que es Libertad, dan la vuelta a lo que estaba el Solo Cabana antes. Toda esa cola era los lunes para gente sacar entradas para el teatro circular. Y bueno, gracias a Bill Collins, por eso lo cité, es que se pudo pagar ese teatro totalmente con este personaje increíble, maravilloso, que hizo factible la creación de ese teatro. Realmente estuvimos trabajando como 1 año, 2 años, 3 años, trabajando vendiendo 30, 40 entradas, cuando se vendían mucho, muy pocos. La reacción fue, primero, a mucha gente y críticos les molestaba que los actores estuvieran de espalda a ellos, ¿no? No estaban acostumbrados. Teatro sin apuntador, los actores tenían que saber todas las cosas de memoria, si no, estaban liquidados. Un teatro donde, digamos, la grandilocuencia del teatro frontal no existía, porque no se podía, claro, la declamación era completamente distinta, diferente, una cosa muy doméstica, muy cotidiana, hablar así. Así se nos aclaró también muchas veces las imperfecciones que teníamos o que tenían los actores al decir, pero que los mismos directores las dejamos pasar por encima sin darnos cuenta, ¿no? Pero fue un poco duro al principio. Duro de decir, por ejemplo, que como los espectáculos duraban tan poco repercusión del público, estrenamos 8 espectáculos por año para poder mantenerlo y tener público. Fue bastante dura la primera época. Después se fue poco a poco ablandando, hasta que vino el caso Isabel Collins, que fue una especie de delirio, que fue la primera vez que se produjo esa masiva concurrencia de público a los teatros, porque lógicamente en ese mismo tiempo también empezó a llevar mucha gente el club de teatro en la calle Rincón, el Galpón en la calle Mercedes, por ahí que estaba bueno, y Roslo, y alguna oportunidad también el teatro de La Máscara o cosas así. Lógicamente uno tenía que hacer posiblemente
todas las cosas en transparencia, es decir, el público tenía que ver de todos lados. Y si no venía de todos lados, inventaba cosas para que tuviera, si se necesitaba, tuviera un efecto particular. Recuerdo en todo esto la escenografía para una obra que se llamaba Vestido de novia, de una brasileña Rodríguez, en donde el escenario era una especie de círculo de madera que iba de cero al centro, aumentando de volumen, y una plataforma en el centro, y lo mismo pasaba del otro lado. Pero en un momento determinado las plataformas se abrían en el circular, cosa que la gente no sabía dónde venía, porque no hay parrilla, no hay gente tirando ni cosa por el estilo. Pero había hecho yo todo un sistema por debajo del piso del escenario, que de aproximadamente en un cuarto que quedaba como 5 o 6 metros de lo que era el teatro circular, con una cuerda, por un lado la hacía abrir y por otro lado la hacía cerrar, y sin que la gente se enterara cómo funcionaba aquello mágicamente. El espacio escénico es fundamental para que la función de teatro exista. Un director puede tener cualquier tipo de idea plástica y técnica, puede imaginar lo que quiera de un espectáculo, sea el cual sea de ellos, realista, no realista, cualquier cosa imaginativa, y todo está. Hay una cosa que es la siguiente: la médula de la obra de teatro, la médula, no se la puede cambiar. Le da una interpretación diferente, pero sin cambiar la médula. Esa médula hace que la parte fundamental de la escenografía sepa cómo tiene que ser el espacio donde se mueve el hecho dramático. Un hecho dramático que es completamente variable porque es muy distinto. Una relación entre dos personas por razones sentimentales y una relación de dolor, de envidia, de tragedia en otros dos personajes. Cada uno de esos espacios es distinto. Es distinto el espacio para todo el mundo siempre, incluso en la vida. En este momento estamos haciendo una cosa en un espacio determinado. Tú me podés haber preguntado esto en otro momento, en otra posición completamente distinta. Ahora tengo que inventar esto que estamos haciendo. Sí, bueno, ese es el espacio. Ahora, es vital para el escenógrafo el conocimiento y el dominio del espacio. Después puede hacer lo que quiera él, lo que debe hacer desde el punto de vista plástico, moverlo como quiera, pero lo que no puede mover es el hecho. Una escena determinada, una escena amorosa entre dos seres necesita de un espacio especial. Una serie trágica entre dos seres necesita de un espacio especial. Hay obras que tienen al mismo tiempo 10, 15 momentos completamente distintos, y el escenógrafo es el encargado de descubrir, saber y proveerle al director en una misma escenografía los 15 o 20 espacios diferentes que pueda haber para cada una de las escenas. Yo he trabajado con directores que tienen puntos de vista muy variados y que me he adaptado perfectamente a sus posiciones siempre. Pero el que tiene la palabra es el director. El escenógrafo es el que tiene que seguir, si le interesa, tiene que seguir el camino que el director le está pidiendo que siga, el concepto de lo que está queriendo hacer con la obra de teatro. La parte plástica la pone el escenógrafo. Los primeros en ver un espectáculo de teatro, antes de hacer el primer ensayo, es el director y el escenógrafo. Desmenuzando el texto como un director, desmenuzándolo pero a fondo, es que uno sabe cómo es la escenografía, porque desmenuzándolo uno sabe lo que es el alma de una escenografía, que es el espacio escénico. Yo tengo que saber en una obra cuál es el conflicto, qué es lo que pasa, cómo se transforma. La parte plástica, lo que el público ve, para mí es secundario. Lo que me importa es la estructura interna del espacio para ver cómo puede resolverse esos problemas dramáticos, sea como sea. Después eso tiene una forma determinada, la que uno quiera, la que a uno se le ocurra. A mí se me ocurrió para cada obra lo que hice, bueno, ya está, a otro se le puede ocurrir otro, pero lo fundamental es lo que está dentro, el meollo. Se hizo en
en el Odeón, acá en la calle Cerrito. Un teatro pequeño, de posibilidades técnicas muy limitadas, y el primer acto es el bosque, ese bosque que tiene toda una loma por donde caminaba China Zorrilla, lleno de bancos y de hojarasca, árboles. Bueno, los árboles, los abedules y los abetos fueron cortezas reales que conseguí. Armamos el árbol en madera y tela y luego le pegamos eso. Luego le agregamos a eso ramas secas de árboles y luego hicimos algo así como 5.000 hojas de abedules y de álamos y cualquier tipo, una por una, 5.000, en tela de tul, 2 capas de tul, un pedacito de alambre en el medio, encolado y pintado, y luego las atamos cada una de esas hojitas a la rama del árbol. Fue una experiencia realmente prodigiosa, prodigiosa desde el punto de vista de realización, que no era ya el hecho de tener un fondo y pintarle las hojas, hacerlo, o cosas así, o hacerlo con otro material en el espacio, no, era eso, porque al mismo tiempo se ponía un ventilador y las hojas empezaban a moverse así suavemente. Y además lo más curioso, que en ese teatro tan limitado que era, todo ese bosque estaba colgado. Terminaba el primer acto, subía entero, con piso, árboles, hojas y todo, y ya abajo enseguida se armaba el otro acto, que era todo el interior, donde al mismo tiempo por las ventanas se veían reflejos de lo que era este bosque. Además interior que era una sola planta, pero al mismo tiempo, por determinados hechos de dramáticos, yo le había puesto una escalerita, una escalera interior de una casa que se subía por ahí, pero era nada más que para que en ese lugar se iba a pegar un tiro un personaje. Se podía haber pegado el tiro en otro lugar fuera del escenario, pero eso le daba un hecho dramático determinado y así se formó. Es decir, es una experiencia de una escenografía que por las dificultades y el placer de hacerlo hubiera hecho. Después no, es decir, ha hecho otras escenografías donde me ha dado otros tipos de placeres. Ahí con él fue el que hice La Gaviota, con Taco. Y además con él hice una obra en la cual fui muy castigado desde el punto de vista crítico, porque el Hamlet. Hice una versión de Hamlet que era un escenario giratorio, otro escenario afuera, todo de madera, transparente todo, era nada más que un andamios, y ahí sí había una escalera que a Carmen Ávila le molestaba cada vez que tenía que subir con sus atuendos enormes, largos, en una escalera que era simplemente de madera, trazo por trazo, escalón por escalón, y que tenía puntas que pero fue una obra que hecha para el TCM, que fui castigado, lógicamente. Era fantástico. Además teníamos una relación tan particular desde el punto de vista plástico y desde el punto de vista teatral, que él me llamaba, Hugo, vamos a hacer tal cosa. Ya decía, vamos a hacer. Si él dirigió 100 obras, 90 se las hice yo, aproximadamente. Entonces, me daba el texto y que yo elaborara lo que quería. Él me daba lineamientos más o menos generales, diciendo por dónde quería arrancar, lo que quería hacer, qué cosa buscaba, qué cosa no buscaba. Sí, inclusive la última obra que dirigió Esquinca, la comedia que es la de Lorca, Así que pasen 5 años, dio un placer determinado hacerlo.
No porque nadie pensaba que era la última obra de Esquinca, porque realmente se terminó esa obra y planeamos ya un nuevo estreno que no llegamos a realizar, pero el tipo de cosa como estaba hecha, el tipo de material, el tipo de movimiento que tenía esa escenografía fue realmente muy, muy agradable, muy lindo y un gusto haberlo hecho. Bueno, el Solís tuve, lógicamente, la ayuda, como era en el Sodre también, de todo ese grupo de gente que conocía los secretos del Teatro de la Maravilla, que era toda la maquinaria de las cuales hice en muchas oportunidades escenarios giratorios, que era una maravilla verlo, no era como en Buenos Aires que se tocaba un botón y giraban los escenarios, sino que debajo en el sótano, con un eje, con una cantidad de maderas cruzadas así, habían 20 maquinistas dando vuelta a aquello para que pudiera funcionar. Bueno, después en el Solís, la utilidad de la parrilla, porque lógicamente, salvo el Sodre, el 18 de julio más o menos, y el Artigas también más o menos, el Solís tenía una parrilla como corresponde, que es decir, no podía colgar lo que quería ahí arriba y manejarlo como quisiera, y además posibilidad de hacer cosas distintas. Yo he, por ejemplo, llegado a hacer unas escenografías que me causaron el placer del misterio, porque era en 1810 creo que se llamaba, una escenografía que tenía que haber sido en cámara negra, pero en vez de cámara negra, yo hice toda la escenografía con cintas que usan como breteles que usan las mujeres, ¿no? Cintas negras de arriba a abajo, clavadas una al lado de otra con una separación de 1 centímetro, enorme. Todo eso quedaba como una especie de jaula y algunas cosas en el medio, sí, pero el actor que se ponía detrás de esas jaulas o de esas cosas, no sé, todo negro, no se veía, pero venía un reflector por algún lado y de pronto la gente descubría que detrás de aquello aparecía un personaje y que andaba caminando entre la niebla así. Fue una experiencia muy linda esa, que se podía hacer solamente en el Solís. En el Solís, haber hecho una enorme cantidad de experiencias estupendas desde el punto de vista escenográfico, porque era el Solís, si no funcionaba. Son tres cosas completamente distintas. Hay un escenógrafo que es una cosa distinta hacer escenografía para teatro que hacerla para ópera o hacerla para ballet. Cada cual tiene su lenguaje determinado. Y también hice cine, como escenógrafo, ¿no? Bueno, ¿cómo es trabajar en escenografía para el cine? Sí, es diferente. Es muy diferente. Hay que tener en cuenta una cantidad de cosas que en el teatro uno las toma en cuenta y hay que tener un cuidado muy particular con el color por la forma de reaccionar a la película después. Eso necesita de una medida muy, muy exacta, muy clara, muy cuidada. Bueno, en una ópera hay que tener en cuenta primero que el cantante en general no es el actor. Es decir, el actor uno dispone del actor, lo lleva, lo trae, lo pone, le hace decir lo que debe decir, es decir, es un ser manejable que él entrega lo que un director le está pidiendo y haciendo. En la ópera es una cosa completamente distinta. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, esas áreas donde el cantante se queda ahí parado, dice su cosa, un poco más allá de la interpretación del texto que tiene que hacer. A mí me llamó la atención hace muy poquito tiempo la cantante que vino a hacer acá al Solís, Madame Butterfly, me sorprendió porque fue como una actriz estupenda, moviéndose, haciendo de todo, cosa que no es muy, muy posible. Es decir, después, hay una grandilocuencia en la ópera que es respetable, yo qué sé, yo me he dado cuenta que a pesar de que en algunos momentos hice alguna que quise ser estricto y severo, o mejor dicho, mantener una línea plástica como mantenía el teatro, no me funcionó muy bien
porque tenía que haber comprendido que era distinto la ópera que del teatro. La ópera sí requiere, o el público de la ópera requiere o exige una cosa mucho más llamativa que en lo que puede ser un público de teatro. Descubrí, digo descubrí porque es cierto, lo descubrí y de pronto otra gente lo hará en otra parte del mundo, que las escenografías, la iluminación sobre un color reacciona en forma distinta. Si yo a una superficie roja le pongo un reflector verde, se va a transformar en negro. Así pasa con los complementarios, ¿no? Hasta que descubrí trabajar con grises de colores. Los grises de colores fueron una cosa maravillosa, quiere decir, un juego formado por todos los colores. Es decir, yo tenía que hacer un verde, ponía amarillo, el azul, blanco y negro. En ese formaba un gris en donde la luz, al reflejar en ello, reflejaba el amarillo, reflejaba el azul, me formaba un verde tenue, de una paleta lindísima, una calidad especial. Se pueden hacer cosas con muy poco dinero. Se pueden, depende de la obra, depende del ingenio del escenógrafo, es factible hacerlo, pero que ayuda, ayuda. Hay una cosa que sí siempre me ha inquietado. El límite de la sonografía no existe. Es tremendo las posibilidades que hay y las cosas que se pueden hacer. Entonces hay que pensar permanentemente en las posibilidades que tiene un teatro para hacer cosas. Y llego a una conclusión de que estoy haciendo las cosas que me permite la técnica de este país. Porque si estoy pensando en que en la época yo tenía que hacer una escenografía tan compleja de pronto como Hamlet, en Estados Unidos hacían una escenografía para una obra musical, Cats, que había un gato en el escenario y que de pronto se levantaba del escenario, volaba y desaparecía por el techo del escenario y seguían cantando encima con auspicio de la NASA. Es fantástico. Las cosas que se pueden hacer ahora en el mundo, que a pesar de que el Teatro Solís está muy adelantado y todo, no llega a tener las posibilidades que tienen teatros en el mundo, que son algo fabulosos. La única cosa que yo me aventuré incluso a hacer un poco tratando de imitar o llegar a algún límite, es alguna vez trabajar con cámaras cinematográficas para alguna escenografía. Pero el hecho fue que sí, hay una razón de ser que nunca traté de repetir mi escenografía, a pesar de que mi línea tiene una conducta bastante realista, pero sobre todo en las realizaciones, porque fui muy exigente en las realizaciones y eso marcó una cosa que no era hacerlo porque sí, sino que había que hacer unas realizaciones lo más prolijas y veraces posibles.